A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí del otro lado. Como siempre te decimos, te damos también las gracias por compartir el mensaje a través de los diferentes links, compartiéndolo con tus amigos, con tus seres queridos. Es importante recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, porque eso a nosotros nos permite seguir avanzando y creciendo en la predicación de este mensaje tan importante que tenemos que dar. Tenemos que dar un mensaje de amor, de esperanza, pero sobre todo un mensaje que transforme las vidas de las personas. Un mensaje que el que nos escuche pueda entender de que hay nueva vida en Jesús. Que la palabra de Dios no es un libro que sirve solamente para decirnos qué está mal o qué no hacer, sino que es todo lo contrario. Un libro inspirado por Dios que nos da la facultad y nos da la capacidad de poder comenzar de nuevo. Siempre hay una nueva oportunidad en Cristo. Siempre hay una nueva vida en Jesús. No podemos desperdiciar ni despreciar este mensaje. Es por eso que hay que contárselo al mundo. Sobre todo en un mundo donde podríamos decir que las cosas van de mal en peor, ¿no? Donde cada vez hay más enfermedades. Hablar de una pandemia años atrás, ¿qué es eso de una pandemia? Pareciera y sonaba como algo imposible, pero sin embargo acá estamos en el 2023 y con una pandemia muy grande detrás. Pero sin dar más vueltas vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere dar, qué mensaje nos quiere dar en este momento. Como venimos hablando los últimos mensajes, y este también es un complemento a los diferentes temas, así que no podés dejar de ver los otros programas que tenemos que están en nuestro canal de YouTube a tu disposición de manera completamente gratis para poder, sobre todo, complementar estos diferentes temas que son importantes para la vida de cada uno de nosotros. Y estamos estudiando diferentes aspectos del mensaje de los tres ángeles y hoy vamos a ir a ver un aspecto diferente al que vimos en los programas anteriores. Para ello tenemos que ir al 14, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que dicen lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para situarnos histórica y proféticamente, este mensaje es un mensaje que se aplica al mundo del tiempo del fin. Aquellos que viven en el tiempo previo a la segunda venida de Cristo. Para ser un poquito más exacto, Apocalipsis 14 se sitúa desde 1831 en adelante. Este mensaje de los tres ángeles se comenzó ya a dar hace un tiempo atrás. Así que tenemos que entender que esta es la última amonestación que Dios le hace a su pueblo. Este es un mensaje sumamente importante porque este mensaje es tan actual como los diarios que lees, como las noticias que aparecen en las redes que estás utilizando, como los Twitter que lees de las diferentes cadenas nacionales. Todo es tan real y tan cotidiano como el mensaje que encontramos en este capítulo. Es por eso que es importante tenerlo en cuenta. Es por eso que también es importante entenderlo. Entender este mensaje nos ayuda a querer compartirlo, pero sobre todo a entender qué es lo que está detrás de todo lo que nosotros vivimos. ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué la moral cada vez va más en decadencia? ¿Por qué los valores están dados vueltas? ¿Por qué lo normal ya no es considerado normal? Y lo cotidiano, lo que era antes común, ahora es difícil de encontrar. ¿Por qué todo está tan dado vuelta? ¿Por qué hay tantos terremotos? ¿Por qué hay tantos tsunamis? ¿Por qué hay tantas catástrofes? Y en el programa anterior hablamos un poquito acerca de lo que era la adoración al Creador, acerca de por qué Dios necesitaba recibir gloria, porque entender esto nos ayuda a entender
el mensaje que tenemos que dar. ¿Y se acuerdan de que hablábamos de que en realidad adorar a Dios, adorar al Creador, tiene que ver con reconocerlo como el Creador, pero también como el Redentor? Y fíjense que en este mensaje nos invita a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y para entender este mensaje, tenemos que ir a la raíz del mensaje. ¿Qué es aquello que se hizo en la creación? ¿Qué es aquello que encontramos como la voluntad de Dios para sus hijos? Porque en el Génesis no vamos a poder leer todo el relato de la creación, no es el tema de hoy, pero sí vamos a centrarnos en una parte, en la parte final de la creación. Como sabemos, Jesús primero separa las aguas de las aguas, genera una atmósfera para que haya oxígeno, también crea la tierra, recrea la tierra, separa las aguas de la tierra, crea un lugar donde los seres vivos puedan vivir, puedan alimentarse, puedan coexistir. Y como broche podríamos decir, de la creación, se crea a Adán y Eva, al hombre a su imagen y semejanza. Y saben, ya desde el relato de la creación, que es la manera en la que se crea el mundo, tenemos que entender de que nosotros fuimos creados con un propósito. Vamos a encontrar a lo largo de la historia un montón de teorías de cómo se creó el mundo. Inclusive diferentes, podríamos decir, civilizaciones tenían sus propios mitos, sus propias leyendas, y generalmente todos estos mitos y leyendas, quien promueve la creación son dioses que estaban en constante conflicto. También tenemos otros que hablan de un accidente, de una creación accidental. En sí, el caos reina en todas estas teorías de la creación. Pero Dios nos viene a enseñar que la creación de este mundo no fue un hecho aislado, ni tampoco fue un hecho que fue por casualidad, sino que todo tiene un propósito. Entonces eso quiere decirte, mi querida amiga, mi querido amigo, que vos hoy tenés un propósito en la vida. Vos hoy, si estás en esta tierra, es porque Dios te creó y tenés algo especial que hacer. Tenés que entender que Dios te necesita en su plan. Y ahora vamos a ver y profundizar un poquito más. Y fíjense que este mensaje de los 3 ángeles que habla de adorar al Creador no apunta a los 10 mandamientos ni tampoco apunta a un pueblo específico. Miren, vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 dicen lo siguiente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Dios se cansa? Dios es un Dios que se agota por todo lo que hizo, entonces necesitaba un descanso para recuperar las energías, así como nosotros. Claro que no, ¿no? Él no se cansa. Ahora, pónganse a pensar, ¿por qué Dios reposó? Todo lo que hizo Dios lo es como un ejemplo, es un ejemplo para nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que la creación es entender de que Dios crea el mundo. Y entender de que en la creación se genera el verdadero día de oración, nos hace entender que no es para un pueblo específico, sino que es para todo aquel que dice ser seguidor de Cristo, para todo cristiano. ¿Por qué se crean ustedes? ¿Por qué? Pónganse a pensar y veamos detrás del telón un poquito. Ya vimos que en 1859 se crea la teoría de la evolución, donde se trata de echar por tierra la idea y la imagen de un Dios creador. Cuando Dios invita a su pueblo a que dé un mensaje de exhortación final de que recuerden adorar al Dios creador. Podríamos decir que en estos dos poderes antagonistas, en estas dos teorías totalmente diferentes,
encontramos detrás del telón el gran conflicto. El conflicto que se da entre Satanás y Dios. ¿Ustedes creen que es casualidad que en el momento que Dios insta a su pueblo a predicar un mensaje de amonestación, de verdadera adoración al Creador, se trate de echar por tierra la imagen de Dios como Creador? Claro que no. Saben, el sábado es un regalo, es un privilegio. Y tenemos que entender que sobre todo es un símbolo. El verdadero día de adoración es un símbolo de la verdadera adoración al Creador. No solo al Creador del universo, sino también al Redentor. Es una señal que hay entre Dios y su pueblo. Y si es tan importante para Dios, Satanás va a hacer hasta lo imposible para distorsionar esta idea, para cambiar el día, para que ese día sea como un día normal. ¿O por qué ustedes creen que en la Biblia dice que Dios bendijo al séptimo día y lo santificó? No solamente lo creó al guardarlo, sino que lo bendijo y lo santificó e invitó a Adán y Eva desde un comienzo a acercarse especialmente a Él en este día. El verdadero día de oración no tiene que ver solamente con un día a la semana dejar de trabajar o no hacer. Es un día especial, una señal para reconectar a la criatura con su Creador. Fíjense que tiempo después le habla al pueblo escogido, que fue hasta un tiempo, como ya lo vimos y lo estudiamos, acerca de este día especial. Y si ustedes me acompañan, vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 20. Si no tenés una Biblia en papel y te gustaría tener, escribinos a través de los diferentes medios que van a ir apareciendo en la pantalla y te vamos a poder hacer llegar un material así en papel para que puedas leer, para que puedas resaltar las partes que más te gustan. Y fíjense lo que dice Ezequiel 20 y voy a leer el 12 y el 20. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y el versículo 20 dice, voy a leer 19 y 20. Y yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obras, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios santificó el sábado en la creación. Y hoy nos está pidiendo a nosotros que lo santifiquemos también. Fíjense qué importante que es. Y acá nos invita a guardar sus preceptos, a guardar el día de reposo. Pero acá Jesús, Jehová, que es quien habla, no recurre a los 10 mandamientos exclusivamente. Esto va más atrás. Por eso dice, guardad mis preceptos primero, mis días de reposo primero, y después también mis preceptos. ¿Se dan cuenta que va todo de la mano? Porque esto es una señal especial entre el pueblo de Dios, el remanente fiel y su Creador. Entender que Dios es Dios del sábado y que el sábado es un día especial, nos invita a entender de que Dios nos ama y que esto era el principio que Dios tenía para cada uno de nosotros mucho antes de tener un pueblo específico y todo lo que sucedió con este pueblo. El día sábado además es un recordativo, es un monumento recordativo de la creación. Y saben, los israelitas debían recordar que era una señal de que era Jehová quien los santificaba. También que los había sacado de la esclavitud egipcia. Ahora traigámoslo a nosotros hoy. El día verdadero de adoración tiene que ser una señal para recordar que Él es el Creador. Para recordar que la santidad, y la santidad ya hablábamos acerca de qué era la santidad, que no era impecabilidad y no pecar, sino estar separados para el Señor. Tiene que ser una señal, el verdadero día de adoración para la santidad del remanente, del pueblo del tiempo del fin. Pero sobre todo,
tiene que ser un monumento para entender que es Cristo, Dios, quien nos sacó de nuestra esclavitud en el pecado. Que no hay mérito alguno en nosotros para entender ni para poder comprar la salvación. No es ninguna obra que podríamos realizar vos y yo, nada para alcanzar la vida eterna. Solamente los méritos de Cristo, aceptándolos y viviéndolos. Porque dice, y Jehová vuestro Dios dice, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos. Ustedes saben que, y ya hablamos de las bestias de Apocalipsis 13, que son poderes políticos, que ya hablamos, que van a intentar ir en contra del verdadero remanente de Dios. Son poderes políticos religiosos movilizados por Satanás para hacer caer al verdadero pueblo de Dios, al pueblo fiel en el tiempo del fin. Ese pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Y una de las principales cosas con las que van a atentar son con lo que Dios creó desde un principio para sus hijos. Vayamos más allá del pueblo de Israel, vayamos a la creación, al centro. ¿Cuál era la voluntad de Dios para sus hijos? ¿Qué era lo que Dios tenía para sus criaturas, comenzando por Adán y Eva? Eso lo encontramos en Génesis capítulo 1 y 2. Esa era la voluntad perfecta. Del capítulo 3 hasta el 21 de Apocalipsis es un paréntesis de lo que el pecado hizo y por lo que nosotros hoy vivimos como vivimos. En Génesis 1 y 2 encontramos la verdadera voluntad de Dios para sus hijos, al igual que en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Y qué cosas, qué elementos se encontraban en el Génesis y vamos a entrar o vamos a realizar por la eternidad. Adorar a Dios en el verdadero día es entender que Dios hizo por nosotros lo que nunca nosotros podríamos hacer por nosotros mismos. El separar un día especial para el Señor me tiene que hacer entender que cuando Cristo venga, también lo voy a disfrutar. Pero no lo voy a poder disfrutar allá si no lo empiezo a disfrutar acá. Proféticamente son las últimas 2 iglesias, el periodo de las últimas 2 iglesias que también estamos estudiando en el proyecto en el que estamos realizando con los diferentes programas. La iglesia de Filadelfia y de la Odisea. Y justamente hoy, más adelante, vamos a estudiar sobre la Odisea. Es un pueblo que está tan tibio que no se la juega por Dios. Un pueblo que está en la suya, preocupado más por las cosas terrenales que por servir a Dios completamente. Y adorar a Dios en el día correcto es un eje central en el desarrollo del gran conflicto cósmico que nosotros hoy no vemos porque nuestros ojos están velados, pero que existe. Tenemos que dar un mensaje de exhortación a la humanidad. Tenemos que contar esta verdad que sabemos. Este mensaje de los 3 ángeles es tan actual como que te levantás todos los días, como lo que ves en la televisión, como las noticias que te llegan. Este mensaje es un mensaje de que despertemos del sueño en el que estamos. No vamos a poder disfrutar lo que nos espera si no empezamos hoy. ¿Y de dónde sacamos que esto va a ser por la eternidad? Que esto es importante. Vamos al libro de Isaías. ¿Me acompañan? El libro que escribió el profeta Isaías en el capítulo 66, 22 y 23 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Podríamos decir que también el sábado es el eslabón eterno entre la perfección en el Edén del pasado
y la gloriosa tierra nueva que Dios nos está preparando en el futuro. Todos van a reconocer el verdadero día de adoración. Este mensaje tiene que ser un mensaje de creación, pero no solamente que Dios creó en el Edén al ser humano, sino que con los cielos y la tierra nueva, Él hizo hasta lo imposible para recrear tu imagen a la imagen del Señor. Este mensaje del verdadero día de adoración tiene que ver con una proclamación de que Dios tiene el poder de restaurar nuestra vida. Él es el quien está al control. Este mensaje nos mantiene enfocados en la gloriosa verdad de que somos hijos de Dios. El verdadero día de adoración no tiene que ser un día de conflicto o para ver cuál es mejor, sino que este mensaje nos tiene que instar a cada uno de nosotros a poder fomentar una relación más íntima y cercana con nuestro Creador. Veamos ahora el mensaje desde este punto de vista. ¿Cuál era la voluntad de Dios para su pueblo, para sus hijos en el Edén? Vayamos a leer los primeros 2 capítulos. ¿Qué fue lo que interrumpió el plan de Dios para la humanidad? El pecado. ¿Qué fue lo que hizo Dios para restaurar? Porque Dios nos podría haber dejado, bueno, que se arreglen solos. Ellos ya eligieron su destino, su final. Pero sin embargo, no importa cuánto se hayan alejado Adán y Eva de Dios, Dios los fue a buscar. Y lo mismo pasa hoy con nosotros. No importa cuánto te hayas alejado de Dios, Dios siempre te está buscando. Hasta llegar a los últimos capítulos de Apocalipsis, donde podríamos decir que el universo vuelve a entrar en armonía. Ya no hay más rastros del pecado. Ya estas enfermedades con las que vos hoy estás luchando, ese recuerdo de un familiar querido que perdiste que no te deja avanzar, esa tristeza porque tu infancia no era lo que esperabas, el dolor que traes porque tendrás alguna relación que no te permite avanzar, crecer ni ser feliz, esas angustias que traes porque sentís que este mundo está muy pesado y es difícil caminar hacia adelante, pronto se va a acabar. No queda ninguna duda que estamos viviendo en el tiempo del fin. Ese es el mensaje que tenemos que compartir en la época en la que estamos viviendo. Y te vuelvo a repetir, ¿te crees que es casualidad que en el momento en el que Dios nos invita y nos insta a compartir un mensaje de amonestación, que adoremos al Creador en el verdadero día de adoración, que guardemos sus preceptos, pero sobre todo haciendo énfasis en Dios como Creador, salga una teoría en la que se diga que somos víctimas de una explosión y a través de una evolución donde no hay un Dios creador? Veamos un poquito más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos. Entendamos que es momento de despertar, de quitar el velo que tenemos delante de nuestros ojos. No podemos seguir viviendo de una manera tibia. No podemos seguir viviendo diciendo que somos cristianos, pero no hacemos nada por el maestro a quien decimos seguir. Y eso no va a suceder. No vamos a compartir del amor de Cristo, no vamos a hablar al mundo, no vamos a intentar conquistar el mundo para Cristo, a menos que empecemos por nuestra vida a tener una relación personal con Él, a no ser que guardemos como corresponde el verdadero día de adoración. Cristo hizo ya todo lo que podía y está haciendo todo lo que puede y le corresponde. Él no te va a obligar a tomar una decisión. Él no te va a obligar a decidir. Él está constantemente invitándote. Él está a la puerta de tu corazón golpeándola.
Él está llamando constantemente a ver si en algún momento de tu alocada vida o de tu vida llena de frenesí, frenás y le decís, Señor, y le abrís la puerta. Si Él quisiera, podría tirar la cerradura y entrar. Pero Él es paciente. Él te está esperando. Él te está invitando. Es momento ya de despertar. Es momento ahora de levantarnos. Mañana puede ser muy tarde. Cristo está a la puerta llamando, golpeando. ¿Lo vas a dejar entrar? ¿Vas a empezar a vivir una vida conforme a lo que Él quiere y no lo que a vos te parece? ¿Estás dispuesto a estudiar su palabra y a hacer una realidad todas las enseñanzas que encontrás en ella? Dios quiera que podamos decidirnos en este momento a trabajar por el Señor. Dios quiera que en este momento decidas servir al Señor, sin importar qué diga el otro, sin importar qué piensen los demás, pero sí entendiendo y teniendo en claro de que Cristo pronto viene, de que en el sueño en el que estamos vamos a hacer que Cristo tarde más. Cuanto más antes nos despertemos, más antes va a venir nuestro Salvador por segunda vez. Que cuando Él venga, no te quedes afuera. Que cuando el Señor, con sus millares de ángeles, retorne a esta tierra, nos encuentre con los brazos abiertos, recibiéndole como nuestro amante Salvador, Creador y Redentor. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Como siempre te digo, ahora tenemos una segunda parte que está a cargo del licenciado y pastor Rubenar. Puedes acceder a través del siguiente link.